Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de Judas. Para recordar un poco, Judas nos ha estado enseñando sobre algunos hombres que se han presentado, dice el versículo 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos son los falsos hermanos, los falsos hombres. Estos hombres que han entrado encubiertamente niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas también nos dice que estos hombres son soñadores, son hombres que sueñan. En el versículo 8, vean, de Judas, versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, estos hombres soñadores, estos hombres que ven visiones, revelaciones, entre comillas, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y Judas, en el versículo 11, advierte y dice: ay de ellos, ay de estos hombres blasfemos, ay de estos hombres que se infiltran y engañan a los demás, porque ellos, al final del versículo 13, porque ellos está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ellos van a ser castigados una vez, para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y en el versículo 16, Judas da otra descripción de estos hombres, que dice que estos hombres son murmuradores, que son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Pues para sacarles provecho. Así son estos hombres. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar del versículo 17 al versículo 19. Y vean lo que dice Judas 17, lo que vamos a estudiar. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que se andarán según sus malvados deseos. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Nota, hermano, cuando llegamos al versículo 17, Judas empieza diciendo: pero vosotros, amados. Judas ahora da unas palabras para los hermanos, para los creyentes, para los amados. Él deja a un lado las características, él deja a un lado a los apóstatas por un poco tiempo, para ahora dirigirse a su audiencia, a los amados, a los hijos de Dios. Pero vean, hermanos, estas palabras de Judas nos van a enseñar a cómo sobrevivir en tiempos de apostasía. ¿Cómo podemos sobrevivir en tiempos de apostasía? Lo cual, hermanos, esto no es nuevo, no es nuevo. Viendo un poco la historia, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó con gran poder sobre todos aquellos que estaban ahí, y también nos narra Hechos 2 que Pedro en ese lugar dio un mensaje muy bueno, un discurso muy bueno, donde se convirtió mucha gente, mucha gente. Vean lo que dice, acompáñame rápido a Hechos 2, versículo 41. Hechos 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con la predicación de Pedro se añadieron como 3,000 personas. Versículo 42, vean: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sin duda, hermanos, estos días no tienen comparación con ninguna parte de la historia de la iglesia. Fueron días muy especiales, ya que ellos impactaron a la sociedad muy grandemente. Y vean ahí mismo, pero el versículo 46, Hechos 2, versículo 46, vean lo que dice: y perseverando
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero noten, hermanos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta iglesia comenzó con 3,000 personas y se dice que en un par de semanas ya eran más de 20,000 personas añadidas a la iglesia, conviviendo con alegría y sencillez de corazón. Dios empezó a usar a sus hijos grandemente, pero especialmente a los apóstoles, dándoles revelaciones, dándoles prodigios y milagros de su palabra, pero sobre todas las cosas les dio revelaciones de lo que iba a pasar en el futuro. En pocos años iban a pasar algo sorprendente, hermanos, dentro de la iglesia del primer siglo. Y digo sorprendente, ¿por qué? Porque ellos estaban contentos, como ya lo leímos, ellos estaban alegres, recibiendo el verdadero mensaje, recibiendo el verdadero evangelio. Pero las iglesias se empezaron a contaminar con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y muchos, desgraciadamente, muchos abandonarían la fe, abandonarían a Cristo. Esta era la situación que iba a afectar a la iglesia del primer siglo, hermanos. Entonces, nos lleva a lo que está diciendo Judas. Judas, cuando escribió esta carta aproximadamente en el año 68 al 70 después de Cristo, dice estas palabras en el versículo 17 de Judas. Vean, regresando a Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo o en los últimos días habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Sin duda, hermano, estas palabras fueron fuertes para la iglesia del primer siglo. Ellos vivían con el poder de Dios. Ellos vivían con el mover del Espíritu Santo. Tenían mucha alegría en su corazón, pero seguramente también tenían tristeza, porque mucha gente se iba a apartar de la fe. Y no solo eso, sino que doctrinas falsas entrarían a sus iglesias. 25 años después, hermanos, de que Judas escribió estas palabras, 25 años después escribe Juan, con una revelación de nuestro Señor Jesucristo, que le dio acerca de las iglesias. En Apocalipsis 2, si me acompañas rápidamente a Apocalipsis 2, Juan escribe estas palabras 25 años después. Vean lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4, dice acerca de la iglesia en Efeso. Le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor, iglesia de Efeso. Versículo 14, ahí mismo, Apocalipsis 2, versículo 14, le dice a la iglesia del Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 2, versículo 20, ahí mismo, versículo 20, a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaba llena de inmoralidad y de herejía esta iglesia en Tiatira. La iglesia en Sardis, acompáñame a Apocalipsis 3, versículo 1. Apocalipsis 3, versículo 1 le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Esto lo provocaron los apóstatas, hermano, los falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias o que se van a infiltrar en las iglesias. Dice ahí mismo Apocalipsis 3, versículo 16, más adelante, versículo 16, a la iglesia de la Odisea. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nota, hermano, que en pocos años la iglesia ya empezaba a ser afectada por estos falsos. Y muchos se apartaron del Señor Jesús. Esto, hermano, nos debe de dar compostura en nuestra fe. Tenemos que orar al Señor para que el Señor nos preserve en su camino, para que nuestra iglesia no caiga, hermanos. Debemos de orar al Señor para que nuestros pastores no caigan en el lazo del diablo, porque realmente esto ocurre, hermanos. Las iglesias están siendo afectadas por los falsos maestros, por los falsos apóstatas. Y todo esto, hermanos, que leímos, ocurrió en el primer siglo de la iglesia. Pasó muy rápido. Pablo advirtió acerca de estos hombres, Pedro advirtió acerca de estos hombres, Juan advirtió acerca de estos hombres. La iglesia, hermanos, se contaminó antes de sus primeros 100 años de existencia. Imagínense, fue muy rápida la contaminación que hubo dentro de las iglesias. Nosotros podemos ver en las Escrituras, hermanos, que siempre va a haber un pequeño remanente, gracias a Dios. En cada generación existe un grupo de gente que permanece fiel a la fe en Cristo Jesús. Los cristianos fieles, hermanos, siempre han sido soldados de la fe. Los seguidores de Cristo, los seguidores genuinos de Cristo, siempre se han distinguido como un ejército de combate. Pero no estoy hablando de una pelea literal, hermanos, sino de una pelea para defender la fe cristiana, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, como decía Judas. Desgraciadamente, hermanos, hoy en día el cristiano está abierto a muchas cosas. Desgraciadamente. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que no quieren que la gente se enoje, no quieren ofender a nadie con el mensaje del evangelio, quieren diluir todo. Y la realidad, hermanos, es que eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros fuimos llamados a contender ardientemente por nuestra fe, por la fe apostólica, por la fe que es de Cristo. Recuerden, hermanos, hay un solo camino, hay un solo mediador y hay una sola fe. Y eso nosotros debemos de defender. Los cristianos fieles siempre se han preocupado por defender su fe. Siempre, hermanos. No por defender el evangelio diluido, sino por defender el verdadero evangelio. Como hemos visto, hermanos, a través de la carta de Judas, él nos enseña que hay gente falsa, que se deja llevar por sus deseos pecaminosos. Hombres que se hacen pasar como parte del grupo para destruirlo. Eso es lo que nos enseña Judas. Vean ahí a Judas, leamos otra vez Judas, pero ahora el versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, están dentro de nosotros, son manchas en vuestros agapes. Ellos están para destruir, hermano. Lo malo aquí es que no se pueden identificar a simple vista. ¿Por qué? Porque por fuera son iguales a un cristiano. Son igualitos a un verdadero cristiano, a un hermano. Hasta que su corazón perverso, su falsa doctrina, los saca a la luz, hermanos. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer aquí, hermanos, es ¿cómo podemos sobrevivir en estos tiempos de apostasía? ¿Cómo podemos sobrevivir? Vean lo que dice Judas 17 y 18. Dice, pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas dice, hermano, en el versículo 17, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Tened memoria, recuerden lo que ya fue dicho por los apóstoles acerca de los apóstatas. Recuerden, la apostasía, hermanos, no era algo nuevo. En el pasado también había apostasía. Judas mismo en el versículo 5 al 7 nos da unos ejemplos de apostasía en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, no nos debemos de sorprender que haya siempre apóstatas, falsos maestros. Recuerden esto, hermanos, recuerden la palabra de Dios. La presencia de estos falsos ya fue profetizada. Como dice Judas, los apóstoles del Señor lo proclamaron. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir en estos tiempos de apostasía? La respuesta es recordando la palabra que antes fue dicha, hermano. De que siempre va a haber apóstatas, de que siempre va a haber falsos maestros y nosotros, entonces, en respuesta a esto, debemos de estar preparados para toda batalla. Debemos de estar preparados a estudiar la palabra de Dios. Así nosotros, hermanos, vamos a poder sobrevivir a la apostasía en estudio y oración. Solamente así, hermanos. Pedro, de igual manera, habla acerca de esta situación. Si me acompañas en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Versículo 14, pues tengo por justo, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice Pedro, no dejaré de recordarles. Tengo un compromiso con ustedes de darles lo que ya fue escrito, aunque ustedes lo sepan. Yo tengo un compromiso con ustedes. Hermanos, parte de la enseñanza bíblica es esto. Una y otra vez estamos recordando la palabra de Dios. Estamos repasando una y otra vez lo que hemos escuchado en las predicaciones, lo que hemos leído en nuestras casas. Esto es la enseñanza bíblica, hermano. Tú puedes decir, yo ya he escuchado esa enseñanza, yo ya he leído lo que tú has leído. Y bueno, está bien. Pero hermano, todo lo que es palabra de Dios es un beneficio para ti. Es un beneficio para ti. Realmente el hombre es muy dado a olvidar las cosas, a apartarse de la verdad. Recuerda, hermano, a nosotros en las escrituras se nos compara como las ovejas. ¿Por qué? Porque ellas tenían una peculiaridad. Esa peculiaridad es que ellas se separaban del rebaño muy fácilmente y se separaban de los demás, se separaban de sus pastores. ¿Y qué pasaba, hermanos? Pasaba que esto los llevaba a estar expuestos muy fácil a animales salvajes, a lobos salvajes. Por eso es importante recordar, hermanos, porque así somos como las ovejas, nos separamos muy rápido. Hay que recordar la palabra de Dios. Ahí mismo, hermanos, en 2 de Pedro 1, pero ahora el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es importante recordar las cosas que se han escrito en este libro, hermanos, en la Biblia. Es importante. ¿Para qué?
Pues para no ser sorprendido de las cosas que van a ocurrir a lo largo de la historia. Un creyente ignorante a la Escritura será un creyente que se expone a cualquier tipo de falsedad. Debemos de recordar la palabra de Dios. No lo que dice un pastor, no lo que dice un hermano o alguna persona, no. Nuestra fuente principal es solamente las Escrituras, la Biblia. Si un pastor, un hermano nos dice algo, bueno, debemos de cotejarlo con las Escrituras. Debemos de comparar sus palabras con la Biblia, y si la Biblia lo dice, entonces está correcto. Pero siempre debemos de recordar la palabra de Dios. La apostasía, hermanos, ya había sido anunciada, y nosotros no nos debemos de sorprender de esto. Solo hay que hacernos una pregunta. En cualquier suceso no necesariamente tiene que ser la apostasía. Nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice? Porque esa pregunta, hermano, te tiene que llevar a poner nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón en lo que ha dicho Dios. ¿Qué dice este tema? ¿O qué dice la apostasía? Vamos a ver las Escrituras. ¿Qué dice Dios acerca de estos hombres falsos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay que voltear a ver, hay que recordar lo que ya han dicho los apóstoles. Judas, hermanos, en el versículo 17 hace mucho hincapié en que todo lo que está hablando fue enseñado por los apóstoles. Recuerda, hermano, este Judas no era Judas Iscariote, el traicionero, no, este Judas era el medio hermano del Señor Jesús. Por lo tanto, este Judas no era apóstol. Y él decía, lo que estoy diciendo fue dicho por los apóstoles. Judas lleva a su audiencia a la doctrina apostólica, que es la misma doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y vean, hermanos, Cristo también habló acerca de los apóstatas. Si me acompañas rápidamente a Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se dan cuenta? Ya fue predicho esto, lo que iba a pasar. Muchos vendrán, dice nuestro Señor, en mi nombre. Pablo, de igual manera, habla de estos hombres falsos. En 2 Corintios 11, versículo 13. 2 Corintios 11, versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los falsos maestros jamás se van a disfrazar de malos, de falsos, sino que se van a disfrazar de apóstoles, entre comillas, de Cristo. Vean, versículo 14 mismo, 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De alguna manera, hermanos, esto es obvio. Ninguna persona va a andar por ahí diciendo que es un perverso, que sus intenciones son malas. Para nada, hermanos. Recuerdo, hermanos, que en una iglesia que me congregué, invitaron a un hombre que se hacía llamar apóstol. Y no solo eso, sino que se llamaba Jehová. Imagínense eso, hermanos, era el apóstol Jehová. Recuerdo que toda su predicación, si es que a eso se le puede llamar predicación, empezó a hablar de la prosperidad. Él decía que Dios bendice con dinero, que Dios te puede dar mucho y que él ahora tenía mucho dinero porque convirtió su vida a Cristo. Obviamente, hermanos,
esto era una gran mentira. Pero este hombre se hacía llamar apóstol y se hacía llamar con el nombre del Señor para engañar fácilmente a la gente. Yo en aquel tiempo, hermanos, no tenía conocimiento que ahora tengo de la palabra de Dios. Y claro, me sorprendía de cómo había personas así, me sorprendía de cómo gente podía hablar de estas palabras. Claro, por mi falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero Pablo dice que vendrán falsos servidores de Cristo. La apostasía, hermanos, viene. Dice Pablo, no se sorprendan, porque van a venir, y van a venir muchos hombres. Vean lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1, palabras de Pablo a Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está, hermanos. Es muy claro. Algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias a Dios, hermanos, yo no fui engañado por aquel falso hombre. Quizás fui un poco turbado porque eso puede pasar. Un verdadero cristiano quizás se turbe, pero jamás será engañado, jamás negará de su fe, jamás va a blasfemar de la sana doctrina. Y vean ahí mismo, hermanos, en Primera de Timoteo, pero 2 capítulos después, en el capítulo 6, versículo 20, Primera de Timoteo 6, versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamada ciencia. Estos tipos, estos hombres, impresionan con su conocimiento, aún con su conocimiento bíblico, aunque muchas de las veces esté mal interpretado o aplicado, pero ellos te van a engañar. Entonces el consejo de Pablo era: tú no te dejes engañar. Guarda lo encomendado. Evita las profanas pláticas. Versículo 21. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. ¿Se dan cuenta? Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y vean ahí mismo, hermanos, ahí mismo no, en la segunda carta, segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice, segunda de Timoteo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se dan cuenta? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos, Pablo? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infautados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, noten, hermanos, que tendrán apariencia de piedad. Esta es la clave, hermanos. Por eso son irreconocibles, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, la eficiencia de las Escrituras. Ellos se van a oponer a la verdad. Y dice Pablo a Timoteo: a estos evita, a estos evita. Acompáñame rápidamente a otro pasaje, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos son anticristos.
Se hacen llamar apóstoles de Cristo, pero en verdad son anticristo, porque enseñan y propagan todo lo contrario a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Regresando, hermanos, a nuestro texto principal de Judas 17 y 18, vean lo que dice el versículo 18 de Judas. Judas 18 dice: los que os decían, las palabras de los apóstoles decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas está recordando a sus lectores que la apostasía va a llegar en los postreros días. Este es el elemento clave, hermanos, la insistencia de Judas por advertir de los apóstatas, de los falsos. Él quería decirle a su iglesia: hay falsos dentro de las iglesias, hay hombres que van a engañar a los demás. Pero nota, hermano, cómo Judas le dice a estos hombres que son burladores. Estos hombres son burladores, los falsos son burladores. Pedro menciona algunas palabras similares en 2 de Pedro 3, versículo 3, dice, 2 de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Se dan cuenta? Pedro también los llama burladores. Estos hombres se burlan de la verdad, se burlan de la doctrina bíblica que ni siquiera conocen, pero ellos deciden burlarse. Y una pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es: ¿cuándo empezará la apostasía? ¿Cuándo es que se verán estos apóstatas dentro de las iglesias enseñando malas doctrinas? Bueno, dice Judas, en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Muchos pueden decir: bueno, entonces debemos esperar porque aún falta mucho. Aún no llegamos a esos últimos tiempos. No es así, hermanos. La frase en los postreros días o en los últimos tiempos es una frase técnica, hermanos. Una frase técnica que en el Nuevo Testamento se refiere a la época mesiánica. Esto quiere decir que esta frase se refiere entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nos encontramos en los últimos tiempos. Y claro, hermanos, mientras pasan los días, más nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Pero la realidad es que estamos en los últimos tiempos, en esos postreros días. Para entender un poco más esto, hermanos, acompáñame rápidamente a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Ver lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, vean, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días, los últimos días, comenzaron cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, cuando vino Cristo por primera vez. Ahí empiezan los postreros días. Pablo, hermanos, de igual manera utiliza esta frase de los postreros días en 2 de Timoteo 3.1. 2 de Timoteo 3.1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se dan cuenta? Juan, en su primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo.
¿Se dan cuenta, hermanos? La profecía es que en los últimos tiempos, en los últimos días, habrá apóstatas, hombres burladores que contaminarán a muchos. Esto, hermano, no nos debe de sorprender, porque estamos en esos días, estamos en los postreros días, estamos en el fin de los tiempos. Y esto, hermanos, desgraciadamente va a continuar más y más, más y más. Entonces, Judas y Pedro los llaman burladores. Y vean, hermanos, de qué se están burlando. En segunda de Pedro vemos esto. Vean de qué se burlan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4, vean, y diciendo, estos burladores van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? A ver, díganme, ¿cuándo es que viene Cristo? ¿Cuándo es que viene el Salvador? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos hombres dicen, ¿dónde está el cambio? ¿Cuándo viene Jesús? A ver, ustedes que creen en la segunda venida de Cristo, ¿cuándo viene Jesús? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos se burlan de la segunda venida de Cristo. Ellos no creen en la segunda venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Es muy sencillo, hermanos, porque no les conviene creer en la segunda venida. Recuerda, hermano, Cristo viene otra vez, pero va a llevarse a sus hijos, pero también va a juzgar, va a sentenciar a estos falsos. Por eso no les conviene creer en la segunda venida. Judas dice que estos hombres, en el versículo 18 de Judas, dice que estos hombres son burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos hombres viven según los apetitos de su carne, no en santidad. Nosotros, hermanos, podemos protegernos, nosotros podemos alejarnos de un apóstata viendo su vida. Por supuesto, uno puede engañar a la gente, pero no por mucho tiempo. Tarde o temprano se va a notar su corazón perverso, como aquel hombre que les conté, que predicaba un evangelio de prosperidad en lugar de un evangelio santo y piadoso que te lleva a la cruz. Ellos lo hacen así, hermanos. ¿Por qué? Porque así está su corazón. Su corazón está lleno de deseos de la carne, deseos llenos del mundo. Dice Colosenses 3, versículo 2 y versículo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner nuestra mira en las cosas de arriba. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mundo es temporal. Y si vivimos por el mundo, si vivimos por lo que ofrece el mundo, entonces pasaremos una eternidad fuera de lo que realmente vale, y es Dios, fuera de Dios. Esta, hermanos, es la verdadera predicación apostólica. ¿Qué diferencia a los que predican la falsa doctrina, que refleja sus corazones mundanos y carnales? Hay una gran diferencia, hermanos. Pero nota lo que dice Judas en el versículo 19. Judas, versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Claramente, hermanos, una persona que
que enseña falsa doctrina va a causar divisiones. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber un choque entre la falsa doctrina y la sana doctrina. Pero nota, hermano, la palabra causa división es una palabra griega que es apodiorizo, que quiere decir separar o hacer distinción. ¿Cuál es la idea que tenía Judas? Bueno, la idea es que va a haber hombres que van a separarse creyéndose superiores a los demás. Va a haber una distinción. Ellos se van a creer superiores a los demás. Así son los falsos maestros. Se van a creer superiores. Se creen más dignos que los demás. ¿No? Ellos dicen, yo soy el apóstol, tú no. Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el más santo. Yo soy el piadoso. Así son estos hombres, hermanos. Hacen divisiones de las personas y ellos se creen superiores. Como aquel fariseo en Lucas 18:11, ¿no? ¿Recuerdas esta historia del fariseo y del publicano? Que el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo a Dios y él decía, te doy gracias porque no soy como estos hombres ladrones, injustos, adúlteros. Y gracias porque no soy ni como este publicano. Estos hombres, hermanos, hacían distinciones, hacían divisiones, pasándose por superiores. Así son los falsos, hermanos. Y lo peor de todo es que engañan a la gente para sacarles dinero, Dice Judas en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La palabra, hermanos, sensual que se usa aquí es la palabra sirgikos. Los griegos usaban esta palabra para referirse a todo lo físico. Esa es la idea de la palabra, lo físico, lo carnal, lo natural, lo sensual, como dice Judas. La idea, hermanos, es que ellos viven para los apetitos de su carne. Y agrega Judas, no tienen al Espíritu. Esta es una clara referencia a no poseer una vida espiritual. En pocas palabras, no son creyentes, no tienen al Espíritu Santo, por eso no son salvos, Ellos están físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Como dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? Si el Espíritu mora en ti, tú vas a vivir conforme al Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo dice, no es de Él. Obviamente, hermanos, estos hombres no son de Cristo. Son un fraude total. Por más religiosos que se crean, por más superiores, por más apóstoles que se crean, por más profetas que se crean, no son salvos. ¿Por qué? Porque no poseen el Espíritu de Dios. Esta es la verdadera condición del apóstata, de los falsos. Hay una realidad, hermano, que también tenemos que mencionar, y es que esta también es la condición de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y sus pecados. Esta era nuestra condición antes de recibir el amor de Cristo, antes de que Cristo nos alcanzara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, es necesario que creas en Cristo para alcanzar la salvación. Porque si no, estarás en una condición de muerte y la ira de Dios te va a alcanzar. Cuando Él venga, dice Judas en el versículo 15, Él va a sentenciar a los falsos, a los que no creen en Cristo. La buena noticia, hermanos, es que Dios no quiere que perezcamos. Él quiere que vengas al conocimiento verdadero de la salvación por medio de Jesucristo. Por eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. Nadie, hermano, es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a un mediador.
Y ese mediador es Cristo, hermanos. Para acabar, Judas nos dice que estos falsos ya han sido profetizados y que aún faltan aún más por llegar. Entonces, hermanos, nosotros hay que tener cuidados de estos falsos, de estos hombres que los apóstoles han profetizado de ellos. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Y cómo vamos a tener cuidado según Judas? Recordando lo que ha enseñado la doctrina apostólica, la doctrina verdadera de Cristo. Continuaremos, hermanos, la siguiente semana con los próximos versículos de cómo nosotros podemos ser librados de esta apostasía. Judas nos da más consejos y los vamos a ver la próxima semana si Dios lo quiere. Dios los bendiga.